El coronavirus no se toma el puente del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos y tampoco dejará de infectar en Navidad, ni en Año Nuevo, ni en la Fiesta de Reyes. El temor a contagiar a los seres queridos durante las fiestas es el gran dilema para la ciudadanía y no lo es menos para los gobiernos. Mientras en Estados Unidos el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades recomienda celebrar preferiblemente con la gente con que se vive y abstengan de viajar, en Europa el debate se centra en cómo hacer para salvar las celebraciones familiares en esta Navidad. Bienvenidos a nuestro especial de coronavirus. Soy Juliana González y los saludo desde nuestros estudios en Berlín. Este jueves los estadounidenses celebran su tradicional Día de Acción de Gracias y desafiando los llamados de las autoridades para que se queden en casa, muchos se preparan ya para celebrar en familia en otros puntos del país a riesgo de agravar la pandemia de COVID-19, que ya ha cobrado alrededor de 260.000 vidas en los Estados Unidos. Sin llegar a prohibir los desplazamientos, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades llamó por primera vez a los estadounidenses a no viajar para esta gran fiesta familiar, más importante que la Navidad para muchos. La mayoría de los gobernadores de estados, como Nueva York, pidieron precaución ante la proximidad de los días festivos para frenar el número de nuevas infecciones. Sin embargo, las imágenes de varios aeropuertos del país alimentan las inquietudes. ¿Y cómo evitar nuevas cadenas de contagio durante las festividades de fin de año? Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud. Gracias, doctor Tello, por atender nuestra invitación. Las imágenes de los aeropuertos, algunos de ellos atestados en los Estados Unidos para celebrar el Día de Acción de Gracias, podrían repetirse en América Latina, por ejemplo, en fiestas como Navidad y Reyes. ¿Cómo podemos celebrar sin temor a los contagios? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que lo que se necesita, primero que nada, es ser prudentes, entender lo fundamental. No estamos con un menor peligro de contagios del que estábamos en el mes de marzo pasado. Si acaso, las medidas de contención que se tuvieron en algunos países al inicio lograron que se descendiera el número de pacientes, pero en el momento en que se salieron a celebrar, ahora vemos estos repuntes y estos picos en muchos lugares del mundo. Entonces hay que entender que seguimos con el mismo riesgo y hay que entender que no podemos nosotros aflojar para nada las medidas que normalmente estamos teniendo, utilizar el cubrebocas, lavado de manos, etcétera, pero sobre todo no estarnos reuniendo. Las reuniones en espacios cerrados, sobre todo ahora que hace frío en el hemisferio norte o que hay mucho que celebrar en todo el planeta, van a ser el peor escenario para que la gente se siga contagiando. Imagínense además que la gente está riendo, que está contenta, que están exhalando, que están cantando, que están gritando. Esto se ha demostrado que en los espacios cerrados es donde más puede contagiarse este virus. Doctor Tello, hay un asunto central también por estos días, lo vemos alrededor del mundo, y es el agotamiento de esta pandemia que lleva a que muchos, precisamente como usted lo mencionaba, se relajen. ¿Cómo combatir esa percepción de que vivimos prácticamente en la pospandemia? Bueno, hay que entender nada más las cifras, ¿eh? Número uno, no tenemos un tratamiento efectivo para esta enfermedad. Se han hecho varios intentos para los pacientes graves, etcétera, pero no hay en este momento un protocolo de tratamiento. Es una enfermedad sin tratamiento. Y dos, apenas estamos viendo los primeros resultados de algunas vacunas, las cuales no vamos a tener disponibles de manera práctica durante el primer semestre de este año. Comenzarán algunos esfuerzos en algunos países. Entonces, para fines prácticos, tenemos que entender que vivimos igual que como empezamos. El virus sigue ahí, sigue igual de contagioso. No deberíamos para nada tener una mentalidad triunfalista. Creo que hoy más que nunca la gente tiene que cuidarse. Y otra cosa, quienes vivimos en el hemisferio norte y muchos de los que viven todavía en el hemisferio sur, aún continúan en una epidemia de influenza que apenas va a comenzar. Entonces vamos a tener el riesgo de dos infecciones simultáneas. Es hoy más que nunca cuando tenemos que estar muy alertas.
Así es, tenemos que estar muy alertas y precisamente le quiero hacer una última pregunta y es ¿qué medidas de salud pública podrían garantizar que la resaca de estas fiestas no se transforme en una saturación, por ejemplo, de los hospitales, doctor Tello? Primero, una adecuada comunicación. Muchos gobiernos no están haciendo la comunicación adecuada porque no están poniendo el nivel de alerta sobre la población. Dos, que sean mandatorios el uso de los cubrebocas, el uso de las máscaras y que todos, en todos lados, estemos viendo letreros y estemos viendo continuamente anuncios de protéjanse, manténganse protegidos continuamente. Creo que esto, más la realización de pruebas y la detección de contactos y todo lo que tiene que ver con la política de salud en tiempos de pandemia, es lo que mejor puede protegernos. Porque si no, vamos a ver los resultados negativos el próximo año cuando hayamos pasado estas fiestas. Doctor Javier Tello, cirujano y analista en políticas de salud, muchas gracias por estos análisis y por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Pásenla bien. Tecnología al servicio de las buenas causas. Esta parece ser la consigna de robots programados para la tarea de distribución de alimentos en las festividades. En Estados Unidos, el trabajo que antes realizaban voluntarios pasa ahora a manos de estos artefactos en tiempos de emergencia sanitaria. La crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus ha agudizado los niveles de pobreza, pero también de hambre en muchas sociedades. Este es también el caso en los Estados Unidos, poco antes de su tradicional celebración del Día de Acción de Gracias. Robots que llevan la cena de Acción de Gracias a los más necesitados. Inmunes al coronavirus, estos artefactos están sustituyendo a los humanos en la tarea de juntar la comida donada para las fiestas que se celebran esta semana en Estados Unidos. Esto permite a los voluntarios, usualmente personas de la tercera edad, quedarse en casa. Con la pandemia se ha duplicado además el número de hogares que no pueden cubrir la cesta básica alimentaria. Un panorama que está motivando a las empresas de inteligencia artificial a aliarse con los bancos de alimentos. Es algo muy bueno. Sabes, uno puede usar la tecnología para el bien. Esta idea cobró importancia con la COVID. Fue cuando empezamos a escuchar de los bancos de alimentos. Muchas de las personas que ayudan en los bancos de alimentos son típicamente jubilados y ese grupo de edad tiene un mayor riesgo. En Bedford, Massachusetts, los robots clasifican y empaquetan alimentos básicos de Acción de Gracias como las patatas y el relleno. Los paquetes son enviados por personas de carne y hueso a las organizaciones sin fines de lucro para distribuirlos a las personas necesitadas. Muchos de sus beneficiarios nunca antes habían necesitado donaciones de alimentos. Antes de la pandemia había 1.500.000 personas en Nueva York que no podían costear todas sus comidas. Tras la llegada de la COVID, esa cifra se incrementó. Ahora son 2 millones de neoyorquinos. Estamos viendo un montón de nuevas familias, niños, gente como nosotros, dada la cantidad de personas que ahora están desempleadas. También es por eso que hay filas tan largas en nuestros sitios de distribución. Lo bueno es que estas cajas incluyen el pavo, así que en realidad es una comida completa lo que estamos proporcionando a las familias. El panorama es similar en Boston. Allí, el Greater Boston Food Bank, la mayor organización de Nueva Inglaterra dedicada a la lucha contra el hambre, pasó de alimentar a unas 300.000 personas a atender a casi 700.000. Seamos honestos, siempre tuvimos inseguridad alimentaria, pero nada como lo que vemos ahora. Así que esta empresa muy amablemente se acercó a nosotros y nos dijeron, nos gustaría usar nuestros robots y nos gustaría usarlos para el bien. Aunque no es que estuvieran haciendo cosas terribles con sus robots. Querían darnos las cajas para la cena de Acción de Gracias, ya sabes, incluyendo el relleno del pavo, la salsa de arándanos, verduras y alimentos no perecederos, que son muy necesarios en este momento. Se estima que casi 54 millones de personas viven precariamente en Estados Unidos y luchan por conseguir alimentos durante la pandemia. El coronavirus se ha convertido para muchos en sinónimo de hambre.
Sin duda, esta pandemia es un tiempo que exige todavía mayor solidaridad entre nosotros. Pero no solo las festividades de final de año nos recuerda que somos seres sociales. Los abrazos, los besos y las actividades también de esparcimiento con amigos y familiares son un elemento central en nuestras cotidianidades. El virus del SARS-CoV-2, sin embargo, ha dado vuelta a esta normalidad y nos lleva a situaciones como que para cuidar precisamente a aquellos que nos importan es importante y necesario guardar y garantizar las distancias para no ponerlos en riesgo. Un aislamiento que sienten con especial rigor aquellas personas que viven en hogares geriátricos. Estas tres amigas se reúnen para jugar a las cartas en Leipzig, Alemania. Tienen entre 70 y 90 años, viven cada una en su casa y suelen juntarse también para hacer ejercicio o para comer en un restaurante los domingos. Las restricciones por el coronavirus les afectan mucho. No quiero arriesgarme, prefiero seguir las recomendaciones y no ponerme en peligro. Por supuesto que es estresante. Te quedas totalmente aislada, muy sola. Se necesita compañía. Yo, por lo menos, necesito un poco de compañía. Las restricciones también se aplican en los asilos de ancianos, donde ahora solo se permiten visitas de media hora por día. Una de las residentes, Lucia Littmann, tiene 99 años, 4 hijos mayores de 70 años y es abuela y bisabuela. Somos seres sociales. La vida vale la pena si hay cariño, abrazos, cosas que ahora no podemos hacer. Ni me atrevo a dar la mano a mis hijos. Es horrible. Es lo más difícil. Lucía ha sobrevivido a la guerra, ha superado enfermedades y ha vivido muchas crisis. Lo único que se puede hacer es mantener la calma y aceptar lo que te toca y ser considerado con los demás. En eso sí se puede influir. La pandemia del coronavirus está colmada de grandes desafíos económicos, sociales, pero también emocionales. Y hasta aquí nuestro especial del coronavirus. Ya saben que pueden seguir estas informaciones y muchas otras más en nuestra página web y en las redes sociales. Desde acá me despido de ustedes desde Berlín. Les pido que se cuiden mucho y especialmente por estas fechas. Hasta pronto.